Muy buenas noches. Les habla Raúl Ariza, estudiante de Ingeniería Civil de sexto semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, para presentar un trabajo de hidráulica 1 del corte 1, taller 1, con la docente Carol Lucía Fuentes Escobar. Este trabajo se trata de el teorema de Bernoulli, que presentaremos a continuación dos ejercicios. Nuestro primer ejercicio es el siguiente. Se transporta dentro de una tubería que tiene un diámetro inferior de 4 centímetros y un diámetro superior de 2 centímetros. La tubería se eleva a una altura de 5 metros y la presión de entrada en la parte inferior de la tubería es de 500 kilopascales, mientras que la presión de la salida en la parte superior cae hasta los 320 kilopascales. Con esta información es suficiente para modelar la velocidad de entrada y de salida del agua. Para este ejercicio nos interesa la velocidad necesaria de entrada en unidades de metros sobre segundo. Aquí mediante esta gráfica podemos mostrar, acá en este sector entra el agua, acá sale, acá tenemos un diámetro inicial de 4 centímetros, una presión 1 de 500 kilopascales. En este sector tenemos un diámetro de 2 centímetros, una presión de 320 kilopascales y una H1 que es 5 metros. Entonces aquí tenemos las condiciones iniciales, las variables conocidas, el diámetro, la presión inicial, la altura 1 la vamos a tomar en 0 y la altura 2 en 5 metros. Condiciones de salida, el diámetro de salida 2 centímetros, la presión de salida 320 kilopascales y la altura, como ya había indicado, 5 metros. Bueno, para el desarrollo de este ejercicio, entonces nos ubicamos en la ecuación de Bernoulli. Ella nos indica el paso a seguir. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, tenemos que presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura 2. Bueno, en este caso, como habíamos indicado, la altura es 0. Entonces, esta parte de la ecuación ya la eliminamos, quedando la ecuación de esta manera. Así nos queda la ecuación. Bueno, entonces ponemos simplemente la velocidad en un sector, la despejamos la velocidad y hacemos esta ecuación para luego entonces seguir con nuestro ejercicio y hallar el valor de la velocidad. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, entonces nos da 261.9 metros sobre segundo. Ya despejando, colocando aquí todas las variables que tenemos, despejamos, entonces tenemos esa ecuación. Esta ecuación la vamos a dejar ahí y retomamos más adelante. Vamos a buscar la forma de trabajar esta partecita de la ecuación mediante la ecuación de continuidad. Bueno, para continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio, entonces nos valemos de la ecuación de continuidad para resolver la ecuación, la incógnita de velocidad. Bueno, y luego reemplazarla en la anterior ecuación. Recordamos que la ecuación de continuidad nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2.
Entonces, decimos que despejamos velocidad 2 para reemplazarlo en la anterior ecuación. Entonces nos queda velocidad 2 es igual a área 1 sobre área 2 por velocidad 1. Entonces, para hallar el área del círculo, recordamos, pi por r al cuadrado. Se nos repite el pi en esta ocasión y lo podemos simplemente eliminar, quedando la ecuación velocidad 2 igual 2 al cuadrado sobre 1 al cuadrado por velocidad 1. Entonces, esa ecuación simplemente nos va a resolver que velocidad 2 es igual a 4 velocidad 1. Bueno, teniendo este valor de velocidad 2 es igual a 4 velocidad 1, simplemente lo reemplazamos en la primera ecuación para definir un dato de velocidad. Y entonces lo reemplazamos velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado es igual a 261.9. Entonces, como tenemos 4 al cuadrado 16, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Entonces, como nos damos cuenta, ya solamente tenemos una sola incógnita, que es velocidad 1 al cuadrado. Entonces, 16 velocidad 1 al cuadrado menos 1 menos b a 1 al cuadrado simplemente nos da 15 velocidad 1 al cuadrado. Eso es igual a 219. Entonces ya podemos despejar el valor de la velocidad 1. Simplemente hacemos las operaciones necesarias, pasamos el 15 a dividir y nos encontramos con que velocidad 1 es igual a 4.178 metros sobre segundo, que esa es la incógnita del problema inicialmente. Entonces la respuesta a nuestro problema es que la velocidad de entrada es 4.18 metros sobre segundos. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio también del teorema de Bernoulli, que dice de la siguiente manera. Para una tubería de área de sección transversal de 4.2 centímetros cuadrados, circula el agua a una velocidad de 5.18 metros sobre segundos. El agua desciende gradualmente 9.66 metros, mientras que el área del tubo aumenta a 7.6 centímetros cuadrados. Las incógnitas. ¿Cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior? Y B, ¿cuál es la presión en el nivel superior? Si en el nivel superior es de 152 kilopascales, halle la presión en el nivel inferior. Entonces, aquí podemos obtener esta gráfica de acuerdo al problema. Entonces tenemos el área 4.2, el área 1, ¿no? El área 1 4.2 centímetros cuadrados, la velocidad 1 5.18, altura 1 9.66, presión 1 152. Como dato de llegada abajo en la parte inferior tenemos el área 7.6 centímetros cuadrados y la altura es el 0. Ese es el nivel que vamos a obtener. Entonces, iniciamos el ejercicio analizando los datos que nos brinda el problema. Tenemos área 1, velocidad 1, altura 1, como lo había indicado anteriormente aquí en este gráfico. Entonces, en este momento, tomamos para el desarrollo del ejercicio, iniciamos con la ecuación de continuidad. Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2.
Aquí podemos, como tenemos velocidad 1 y todos los datos menos la velocidad 2, entonces simplemente resolvemos para velocidad 2. Entonces velocidad 2 igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2, resolviendo aquí con los valores numéricos, nos da que velocidad 2 es igual a 2.86 metros. Continuando con el desarrollo del problema y ya teniendo la velocidad 2 resuelta, entonces nos vamos al desarrollo con la ecuación de Bernoulli. Entonces recordamos que la ecuación de Bernoulli es presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura 1 igual a las mismas condiciones en el punto 2. Bueno, entonces tomamos la altura 2, que es 0, en este caso. Como tenemos la altura 2, que es 0, entonces esta parte de la ecuación se nos elimina. Entonces, quedando la ecuación de la siguiente manera. Presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Bueno, de lo anterior podemos entonces despejar la presión 2, quedando de esta manera la ecuación, aquí como se indica en esta oportunidad. Entonces nos queda presión 2 igual a presión 1 más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura 1 menos densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2. De esta manera queda la ecuación y reemplazando ya todos los valores numéricos que los tenemos ya antes resueltos, la velocidad que la resolvimos y todos los anteriores, todos los demás datos nos los da el ejercicio, entonces encontramos la respuesta del ejercicio. Nos dice que la solución a nuestro ejercicio, la presión inferior es esta. Presión 2 igual a 257 kilopascales. De esta manera damos por terminado el video. Espero les haya sido de ayuda en algún momento y espero haber sido claro. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.